Déjenme acomodo todo. Bueno, vamos a orar ya para empezar ahora sí. Padre, te damos gracias por esta noche. Señor, te pedimos que nos des de tu palabra revelada, Señor, que hables a nuestros corazones. Padre, que uses mi boca como tu instrumento, Señor, porque cuando tú nos hablas podemos venir a libertad. Cuando tú nos hablas, cosas poderosas suceden. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, porque tú nos das de tu dirección. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el tema que les voy a platicar hoy para mí fue un reto. Se llama Los 3 caballos de Troya en la iglesia. Y es un tema un poco complicado, se pudiera decir, pero vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable. Vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Y todo empezó porque hace como 2 meses tuve un sueño. Yo no me considero como que tenga muy seguidamente sueños, pero tuve un sueño. Y lo curioso en ese sueño es que estábamos en una casa, pero esa casa era la iglesia. Y había un ladrón que quería entrar a la casa, entonces como era alguien del exterior, pues todos estábamos alerta. Y claro que nadie permitíamos que el ladrón entrara. Pero de repente aparecía una persona adentro de la iglesia que era alguien interno, alguien que conocíamos, o sea, no estoy diciendo que sea un hermano de aquí, pero era alguien que se nos hacía familiar, entonces nos agarraba con la guardia abajo. Era alguien en el que aparentemente podíamos confiar. Entonces, como nos agarraba con la guardia abajo, pues resultaba que ese era el ladrón y terminaba robándonos. Y ese mismo sueño me recordaba una historia muy famosa que es la del caballo de Troya. Yo creo que todos la hemos escuchado, pero se las voy a contar aquí un poco. Troya era una ciudad que estaba amurallada. Tenía unas murallas muy grandes, muy fuertes, que eran impenetrables. Y tenían 10 años en combate con los griegos. Los griegos, a pesar de pelear año tras año, no lograban pasar esas murallas. Eran murallas impenetrables. Estaba fortificada aquella ciudad. Entonces, a pesar de las innumerables batallas, pues no conseguían absolutamente nada, no conseguían ni hacerle el mínimo daño a Troya. Y un día se les ocurre un plan. Dicen, bueno, vamos a hacer un caballo, vamos a decirles que nos rendimos, que esta es una ofrenda de paz que les vamos a dar. Nos metemos adentro del caballo y atacamos la ciudad. Un enemigo interno. Entonces construyen el caballo gigante. Yo creo que todos hemos visto en algún momento fotos o películas. Se meten a ese caballo, les dicen a los troyanos, nos rendimos. Van y dejan el caballo en las puertas de las murallas y se retiran aparentemente. Los troyanos les creen esta historia, abren las puertas y meten emocionados, ¿no?, aquel caballo, aquel regalo tan hermoso que les habían dado. Pasa el día y cuando llega la noche salen los soldados y atacan la ciudad y destruyen la ciudad por completo. Es una masacre, ¿no?, aquello. ¿Y por qué pasa esto? Los troyanos estaban listos, estaban preparados para una batalla de frente, no para una batalla interna, no para que el enemigo se metiera por adentro y los atacara desde su interior. Y eso mismo pasa con la iglesia. Siempre estamos orando y estamos reprendiendo, estamos cubriendo las puertas, los dinteles. Estamos velando por el enemigo externo. Y en esta casa
Tenemos un grupo poderoso de intercesión que se dedica a estar orando, a estar cubriendo. Pero también debemos de estar alertas del enemigo interno. Si no aprendemos a identificar este tipo de enemigos, es muy peligroso, porque el diablo no se tienta el corazón. No va a decir, ay, pobrecitos. No, él tira a matar, él tira a destruir todo lo que nosotros construyamos en Dios. Entonces es nuestro llamado el estar alertas, estar orando, sí, cubriendo, no podemos dejar de orar por el exterior, pero también estar alertas por lo que sucede dentro de la iglesia. Debemos estar cubriendo a nuestros pastores. Es muy importante que estemos orando por nuestros pastores, que estemos pidiéndole a Dios en todo momento que guarde sus vidas, que les dé de su dirección. Y también este es un llamado para si nosotros estamos convirtiéndonos o siendo un caballo de Troya, bueno, nos alejemos de lo malo y tomemos esa decisión radical de voltear nuestra mirada a Dios. Una iglesia madura es una iglesia poderosa, una iglesia de personas que no nos sentimos, sino que tomamos lo que Dios nos está hablando para caminar en rectitud, para caminar por sus caminos. Es una iglesia poderosa. Así que esta noche no quiero que nadie lo tome a mal. Aquí no se está señalando a nada, a nadie. Es algo que Dios nos está hablando y que lo vamos a tomar con madurez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Dios lo está hablando, es por algo. Y yo leía y me sorprendió mucho porque la epístola de Judas, que está antes de Apocalipsis, se basa principalmente en advertir a los creyentes. Es un solo capítulo, igual es un libro muy pequeñito, pero básicamente todo el libro de Judas se basa en advertir a los creyentes de que hay personas que entran encubiertamente a la iglesia a destruirla. Vamos a Judas 1:4. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es bien sorprendente porque escuchamos el tema de los caballos de Troya y empezamos a ver, ¿no?, que tenemos que tener discernimiento en que hay personas que se pueden meter también para dañarnos y se nos hace así como que, ay no, claro que no. Pero aquí la Biblia lo habla y dice él claramente, o sea, hay personas, hay hombres que se meten encubiertamente. Qué delicado, ¿no? También en Timoteo 2, del versículo, vamos a leer del versículo 3 al 5, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo y vuelve a suceder lo mismo. Advierte a Timoteo acerca de un tipo de personas peligrosas. Y no le está hablando al mundo, le está hablando directamente a la iglesia. No le está diciendo al mundo, ten cuidado, allá afuera, tengan cuidado. No, se lo está advirtiendo a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, ten cuidado con este tipo de personas. Huye de este tipo de personas. Esto a mí me sorprendió mucho. Dice el primer versículo: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y sabemos que estamos en los últimos tiempos. La pastora muy seguido nos dice que si hace 2000 años la venida de Cristo ya estaba pronta, pues cuanto más ahorita, que han pasado 2020 años y vamos por el 2021. Entonces estamos en los últimos tiempos, es una palabra para nosotros. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios,
serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y lo que pasa es que venimos a la iglesia, y les voy a hablar por mí, bajamos la guardia. ¿Por qué? Porque estamos en la casa y bajamos la guardia, pero si nosotros vamos a otro lugar, pues hasta a la deportiva a caminar, pues uno va alerta, uno va cuidando quién va adelante, quién va detrás, quién va a un lado. Y venimos a la iglesia y bajamos la guardia. Y con esto no les digo que vamos a estar todos paranoicos y que vamos a pensar que todos nos vamos a hacer daño. No, somos una familia, pero tenemos que estar alertas. Debemos de pedirle a Dios discernimiento. Debemos de dejarnos guiar por las apariencias. La mayoría de nosotros nos guiamos por las apariencias y no por el discernimiento. Y el guiarnos por las apariencias tiene mucho que ver en nuestros prejuicios, en cómo nosotros concebimos las cosas. Porque a lo que a nuestros ojos, que una persona entre y podemos juzgarla, puede ser un hijo de Dios o alguien que se vea muy bien vestido y muy espiritual, pues resulta que no. Entonces debemos de dejar de juzgar a las personas por las apariencias y debemos de comenzar a pedirle a Dios que nos llene de su discernimiento en todo momento. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, perdemos el discernimiento. Algo que a mí me sorprendía mucho es que en las sinagogas estaban llenas de fariseos, que eran los religiosos. Y así como estaban llenas de los fariseos, estaban llenas de demonios. Entonces, la religiosidad nos hace perder el discernimiento. De nada nos va a servir ser religiosos. Al contrario, si nosotros tenemos una relación con Dios, eso es lo que nos va a dar el discernimiento. Eso es lo que nos va a ayudar a no estar juzgando a las personas por sus apariencias, sino a ser guiados por lo que Dios dice de esa persona, lo que Dios ve en esa persona, lo que realmente son las personas. Entonces, pidámosle a Dios discernimiento y tengamos claro que somos una familia y que tenemos que cuidarnos entre todos. Somos hermanos y tenemos que protegernos entre todos. A mí me tocó vivir una situación, no la viví personal, pero la vi. A otra iglesia a la que íbamos, había una persona que iba, un hombre, y iba de cacería. Y esto era muy curioso porque se paraba y nada más como que empezaba a ver y se le acercaba nada más a las mujeres que estaban solas. Este hombre obviamente que no iba a buscar de Dios, iba a buscar otra cosa, lastimar a alguien. Y como uno viene a la iglesia y bajas la guardia, entonces esto no debe de pasar. Y lo peor de todo es que a pesar de que decíamos así de que oiga a los líderes, ¿no?, que se hablara con esa persona, no pasaba nada. Pero aquí somos una familia. Y si vemos que algo no está correcto, bueno, somos una familia. La palabra dice que debemos de orar por nuestros hermanos, por que no son de carne, ¿verdad? Como si fueran nuestros. Y lo dejamos en palabras, pero debemos de convertirlo en acciones también. No solamente el que uno ore es suficiente, también tienen que ser acciones. Y usted no va a permitir que alguien así se le acerque a su hija, a su hijo. Claro que no. Tampoco vas a permitir que alguien venga y te hable de tu esposo. Claro que no. De tu mamá. Claro que no. Entonces, así que seamos con nuestros hermanos. Nadie tiene por qué venirnos a hablar de nuestros hermanos, porque los vamos a ver como propios. Y bueno, voy a comenzar. El primer caballo de Troya son los divisores. Vamos a Romanos 16, 17 al 18.
Romanos 16, 17 al 18. Y dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice claramente ahí, de los divisores. Y es un caballo troyano, porque entra a la iglesia una persona divisora y la puede destruir. ¿Cuántas iglesias no hemos visto que se han destruido por alguien que entró y dividió? Y lo más triste es lo que pasa con esas personas que se llevó. ¿Qué pasa con esas personas que fueron arrancadas? Se pueden perder, pueden ser lastimadas, se pueden alejar de los caminos de Dios. Entonces tengamos cuidado con este tipo de personas. ¿Tú qué haces cuando detectas que alguien es divisor? Cuando escuchas a un divisor, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí? ¿Le comentas tú también? ¿O lo paras en seco? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Y no estoy diciendo que seamos groseros, no, debemos de ser educados en todo momento. Pero parar, no sabes que yo no voy a ser partícipe de esto. Así, nada más, sin discusiones. Recordemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, obviamente te van a venir a hablar con palabras lindas, con palabras convincentes. No te van a hablar con rudezas ni nada, no, es algo convincente. Y muchas veces ellos son hasta las víctimas. Los pastores los lastimaron. O cualquiera que pueda ser, ¿no?, la situación. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Porque engañan los corazones. Son hábiles para engañar, para utilizar las palabras. Y aquí en casa debemos de tener la misma mente. Debemos todos de tener una misma dirección, porque somos un cuerpo. Y la palabra dice que cuando nosotros estamos unidos en un mismo espíritu, Dios hace cosas poderosas. Cuando fue el bautismo del Espíritu Santo en Primera de Hechos, dice que estaban unánimes. El Espíritu descendió porque estaban unánimes, estaban unidos. Y así debemos de ser nosotros. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En un mismo pensar y en un mismo propósito. Y hay una frase muy popular que dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y es algo muy cierto. Una iglesia unida no va a ser vencida. Una iglesia unida es una iglesia poderosa. Pero ¿cuál es el lema del diablo? Divide y vencerás. Entonces debemos de mantenernos unidos. Algo que a mí me llama mucho la atención del ejército romano era que pues fue uno de los mejores ejércitos en el mundo, que todas las batallas que peleaban o la mayoría las ganaban. ¿Y cuál era su estrategia de guerra? ¿Cuál era su formación? Unidos, hombro con hombro. ¿Para qué? Para que no pudiera penetrar ninguna flecha, ningún dardo. Entonces, si nosotros somos una iglesia unida, vamos a ser una iglesia poderosa, vamos a ser una iglesia fuerte, vamos a ser una iglesia en donde la gloria de Dios se va a manifestar de una mayor manera. Entonces, mantengámonos unidos. También algo que es admirable es que si eran un ejército poderoso, era porque eran un ejército que sabían escuchar direcciones, que respetaban el liderazgo que se les había puesto. Y esto también tiene que ver con la unidad. Si nosotros somos una iglesia unida, vamos a respetar la autoridad que se ha puesto en esta casa.
Porque sabes, líderes puede haber muchos, líderes espirituales puede haber muchos, pero padres solo hay pocos. Y en esta casa yo creo que todos hemos visto que no solamente son pastores, son padres, que cuando cada uno de nosotros lo hemos necesitado, ellos han estado ahí. Ante un problema a las 1, 2 de la mañana, ellos han estado ahí. Y se los puedo decir porque vivo con ellos. Y los he visto salir corriendo porque la hermana les marcó a las 12 de la noche y salieron corriendo. Así. Son padres, ahí están. El segundo caballo es el escarnecedor. ¿Y qué es un escarnecedor? El escarnecedor es aquel que se burla, aquel que vive con pleito con todo el mundo, aquel que critica a todo mundo, pero que se siente muy espiritual. Solamente ellos son los mejores, los más espirituales, todo el mundo está equivocado. Yo creo que vemos mucha de esa gente en Facebook ahí escribiéndole a Dante Gebel, a todos los ministerios grandes, ¿verdad? Sacándole la garra ahí, que dice uno, ¿para qué? Pero bueno, vamos al Salmo 1, del 1 al 2. Dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une, traigo varias versiones por si no les coincide con lo que se está proyectando, ni se une con los que andan burlándose de todo. En la versión, en la Reina Valera, ahí dice que son los que se sientan en silla de escarnecedores. Al contrario, les gusta la enseñanza del Señor y la estudian de día y de noche. Les gusta ridiculizar y humillar. Son personas que aprovechan los errores de los demás, las malas rachas de los demás, para estar ahí, señalando, causando más daño, dañando la imagen de las personas, de los ministros. Y les gusta ver sufrir a la gente, aprovechan cualquier circunstancia, cualquier situación negativa para agarrarse de ahí. Y lo más triste es que muchas veces justifican lo que hacen o lo hacen utilizando o haciéndolo en el nombre de Dios. Señalan porque según ellos son los perfectos. Y utilizan el nombre de Dios para justificarse. Y esto es muy peligroso. A mí me tocó conocer a una familia muy de cerca. Después les contaré por qué los tuve que conocer tan de cerca. Pero bueno, ellos hablaban mal de todo el mundo. Y a mí se me hacía algo muy incómodo. Y yo les decía así como que pues es que pues no critiques, ¿no? Pero pues yo tenía que estar ahí porque… Bueno, les voy a decir, era la familia de la persona con la que estaba casada, entonces pues cómo salía corriendo, ¿verdad? Entonces ellos hablaban mal de todo el mundo, de su pastor, no había nadie más perfecto que ellos. Y criticaban, hablaban de quien se les pusiera enfrente. ¿Y qué creen? Dividieron una iglesia, se llevaron a gran parte del liderazgo. Dividieron esa iglesia y ni siquiera se lo llevaron a otra iglesia ese liderazgo, sino que lo esparcieron porque ellos ni iglesia tienen. Dañaron a muchas personas. Entonces, tengamos cuidado de este tipo de personas. Aquí nadie tenemos que hablar mal de nadie, ni burlarnos de nadie. Si no compartimos la misma forma de pensar, eso no nos da derecho ni permiso de hablar de nuestro hermano. Aquí nos amamos porque somos hermanos. No vamos a burlarnos de nadie, no vamos a señalar a nadie, no vamos a ser como el mundo es. Hemos sido llamados a ser diferentes. Dice la palabra que ellos se hagan como nosotros y no nosotros como ellos. Entonces aquí en esta casa nadie nos vamos a burlar de nadie. Y la contraparte, hay una hermana que yo admiro mucho, que es de aquí de la iglesia, gracias a Dios. Y
Cuando la conocí, ella hizo un pequeño comentario así bien insignificante que yo ni lo noté, pero se estaba como quejando del antiguo ministerio al que pertenecía. Fue algo tan pequeño que la verdad que yo ni cuenta me di. Y me mandó después un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Quiero pedirte una disculpa. Estoy muy avergonzada por haberme quejado de aquella antigua iglesia del pastor a donde yo pertenecía antes. Estoy muy avergonzada y arrepentida con Dios y quiero pedirte a ti también una disculpa. Wow. Fue un comentario bien pequeño que yo, la verdad que cuando vi el mensaje dije, pues ni cuenta me di. Así debemos de ser nosotros, alertas. Si nos equivocamos, porque todos nos podemos equivocar. Aquí nadie somos perfectos, todos nos podemos equivocar. Pero ¿qué hizo ella inmediatamente? Se arrepintió. Se arrepintió inmediatamente. Entonces, si nos equivocamos, nos levantamos y nos arrepentimos. ¿Y cuál es el tercer caballo, el último caballo? Es la hechicería y la rebelión. Esta también es muy peligrosa porque destruye iglesias. Y suena así como, ay, hechicería. Pero realmente, si viéramos, está en todas partes. En palabras que muchas veces escuchamos y que se nos hacen como algo común, cotidiano, ahí está. Y siempre que hay hechicería va a haber rebelión, van de la mano. Entonces, eso creo que nos ayuda a poderlo distinguir, ¿no? Hay rebelión, hay hechicería. Dice 1 Samuel 15:23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Y tristemente, pues así como está afuera, también está aquí adentro en la iglesia. ¿Y cuál es? ¿Qué busca la hechicería? Bueno, la hechicería va a buscar manipular, dominar e intimidar, porque tiene una autoridad ilegítima. Dios jamás nos va a decir algo o va a causar algo para intimidarnos, dominarnos, ni manipularnos, porque su autoridad es genuina. Él es Dios. Cuando las cosas vienen de Dios, se dan solitas. Pero cuando hay hechicería, eso es lo que busca. Y muchas veces nos topamos con este tipo de personas que obviamente tienen que ser liberadas. Tampoco es que vayamos a decir, no, aquí no, puros perfectos. No, venimos a la iglesia a ser liberados, pero tenemos que reconocer nuestra condición para que Dios nos pueda liberar y querer ese cambio en nuestra vida. ¿Y cómo se presenta? Bueno, muchas veces vemos a personas que son, y no estoy diciendo que todos los que son así, ¿no? Sino que este tipo de personas se pueden presentar muy entusiastas, con falsas preocupaciones, astutos, pero les encanta el chisme ahí, distorsionar las cosas. Buscan tener el control. ¿Y cuántos también aquí hago referencia? ¿Cuántos ministerios no hemos visto destruidos a causa de la hechicería? Y por poner un ejemplo, hemos visto iglesias donde entra una mujer con un espíritu jezabélico, confunde al pastor, caen en adulterio y la iglesia se destruye. ¿Por qué? Por eso les decía en un inicio, tenemos que orar por nuestros pastores. Aunque nosotros veamos a nuestro pastor todo bonito y así, nosotros debemos de cubrir a nuestros pastores, porque el diablo está como león rugiente. Y no es porque nuestro pastor lo vaya a hacer ni nada, pero nosotros tenemos que estar alertas y peleando también aquí adentro de nuestra casa. Dice Timoteo 2:1 al 2. Timoteo 2:1 al 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todo, especialmente por los gobernantes y por las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Entonces ahí nos está diciendo, ¿no? Oremos
por nuestros líderes. Y también, Timoteo, sí. Primera. Y ahorita que les comentaba al principio del tercer caballo, que la hechicería la vemos en todas partes. Hay frases que son, que no nos damos cuenta y que son comunes. Y que muchas veces las escuchamos en otras iglesias, como: si te vas de aquí, te vas a secar. Nadie te va a tomar en cuenta como te tomamos en cuenta aquí en esta iglesia. O nadie te va a amar como yo. Lo vemos eso en las relaciones. Eso es hechicería. ¿Por qué? Porque está buscando manipular, está buscando conseguir lo suyo. Entonces, por eso les decía que la hechicería está en todas partes. Y esto no es para que digamos: ay, es un mensaje más del miércoles. No. Esto es para que nos levantemos en oración, para que estemos alertas, para que le pidamos a Dios que nos dé de su discernimiento. Porque el diablo va a buscar meterse por donde sea. Y si nosotros estamos alertas, y ya vio el diablo que no puede por afuera, lo va a intentar hacer por adentro. Entonces nosotros debemos estar alertas. Una vez escuchaba que el diablo no ataca el flanco que más cuidas. Muchas veces decimos: ay, como que cojeo de este lado, lo protejo más y descuido este lado. El diablo no te va a atacar del lado que estás protegiendo. Te va a atacar del lado que no estás protegiendo, del que estás más confiado. Entonces, estemos alertas. Pidámosle discernimiento a Dios. Y si hemos hablado, hemos tratado de dividir, bueno, es momento de levantarnos, arrepentirnos y pedir ayuda. No pasa nada, de verdad no pasa nada, todos nos equivocamos. Y Dios jamás va a rechazar a un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Dios no lo rechaza. Pero debe ser un arrepentimiento genuino. ¿Y qué une a todos estos caballos? Es el egocentrismo, el buscar el yo. Y el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en que buscamos lo nuestro. Muchas veces venimos a la iglesia buscando lo nuestro y no buscando a Dios. Y si no cambiamos de forma de pensar, nos vamos a convertir en un caballo de Troya. Dice primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y me traje también otra versión, la de la palabra de Dios para todos. Dice: cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Es el mismo versículo, pero otra versión. Acéptenlo con humildad, lo que hablábamos ahorita. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Entonces, cuando nosotros somos humildes y aceptamos nuestros errores, cuando ponemos nuestra mirada en Dios, la exaltación va a venir sola y Dios se va a encargar de nuestras situaciones. Y ya para ir cerrando, les traje unos puntos como que engloban los caballos que estuvimos viendo. Y bueno, el punto 1 es: respetemos la autoridad que nos ha sido puesta. Respetemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque yo creo, ¿no?, que ha de ser impactante ir a una iglesia en donde las ovejitas cuidan a sus pastores y no andan hablando ni señalando a sus hermanos. Yo creo que eso impacta al mundo. Es muy triste ver que las personas de allá afuera muchas veces no quieren venir adentro porque nos ven como hipócritas. Porque dicen: hombre, si son peores. Entonces aquí no somos así. Aquí nos amamos, aquí nos cuidamos, aquí somos una familia. No podemos hacer lo indebido y buscar obtener lo correcto. No podemos andar ahí de caballos de Troya y buscar tener lo correcto. Eso no se puede. Destronemos de nuestra vida
nuestro corazón y entronemos a Dios en nuestro corazón. No causemos divisiones. Cuando nosotros nos salimos de la anterior iglesia a la que pertenecíamos, nosotros nada más nos salimos con la bendición del pastor. Nadie se dio cuenta que nos íbamos. ¿Por qué? Porque no íbamos a causar una división. Y tal es la prueba que no le dijimos a nadie que duramos 1 año y medio predicándole a las hermanas Bancas. Porque hemos escuchado, ¿no?, mucha gente que ha dicho que nosotros dividimos. Pues si hubiéramos dividido, no habríamos durado 1 año y medio predicándole a las hermanas Bancas. Entonces, no causemos división. Seamos sabios en que escuchamos y en que hablamos. No prestes tu boca a Satanás para hablar mal de las demás personas, para hablar mal de alguien. Algo que a mí me sorprende mucho del rey David es que a pesar de lo que era Saúl, de todo el daño que Saúl le había causado, él dijo que Dios lo librara de tocar al ungido de Jehová. Y tuvo la oportunidad de matarlo. Y Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Pero él dijo, líbrame Dios de tocar al ungido de Jehová. Porque cuando hablamos de una autoridad espiritual, no estamos hablando de esa persona. Estamos hablando de lo que Dios depositó en esa persona. Estamos hablando de Dios, de lo que Dios está depositando, del poder, de la unción de Dios en esa persona. Entonces, tengamos cuidado. Cuidemos las palabras que usamos. Cuando oramos por nuestros hermanos, bendigámoslos en todo tiempo. No utilicemos palabras que no sean de bendición. Hay veces que escuchamos, ¿no?, así que bendice a la hermanita que es muy terca, que es esto y esto y esto y esto. ¿Qué oración es esa? Esa no es una oración. Bendigamos a nuestros hermanos. Señor, bendícela, dale discernimiento. Si usted piensa que es terca la hermana, pues Señor, dale discernimiento. Habla palabras de bien para las personas. No oramos diciendo palabras de mal. Eso no es una oración. Nosotros no debemos de maldecir a nadie. Esto también me sorprende mucho, que hay personas que llegan a maldecir a alguien, aun el daño que te hayan hecho. No maldigamos a las personas. La palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que nosotros no tenemos por qué maldecir a nadie, al contrario, perdonemos. Y sea lo que sea el proceso, yo sé que a veces hay procesos muy difíciles en donde nos lastiman y duele, pero no usemos nuestra boca que utilizamos para bendecir a Dios, para maldecir a alguien. Porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Entonces, cuidemos lo que sale de nuestra boca. Cuida las palabras que escuchas y cuida también con quien te juntas. Y si alguien te dice, si te vas de aquí, te vas a secar. Si me dejas, nadie te va a amar como yo te amo. Huye, porque es hechicería. ¿Sí? Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú has hablado, Señor, esta noche fuerte a nuestras vidas. Señor, te pedimos que traigas esa convicción en nuestros corazones para caminar por tus caminos, Señor, para andar de forma recta, para ser hijos tuyos íntegros, que nuestra vida pueda ser de aroma agradable, Señor, para ti. Padre, si hubiese algo que hubiese impedido que la palabra llegara a nuestros corazones, Señor, tú háblanos, tú revélanos, Señor. Tú habla nuestras vidas, tú habla nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, porque a pesar de que muchas veces nos equivocamos, tú tienes cuidado, Señor, y nos instruyes con amor. Te bendecimos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buena palabra.
Esperemos que se quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero como les digo, cada vez, ¿verdad?, que la podamos llevar a la práctica, porque de eso se trata la palabra de Dios. Llevar la palabra a la acción. De nada nos sirven sermones y sermones si no cambia nuestra vida, si no podemos caminar de acuerdo a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Estaba haciendo tiempo que se preparan los muchachos. Y nada más me queda bendecirles, recordarles que el domingo aquí los esperamos. Tenemos 2 servicios, 10 de la mañana y 12:30. 12:30 para los más desveladitos, pero desde las 9 aquí los esperamos. Se están dando 2 mensajes distintos, por si alguien se quiere dobletear, doble bendición, son bienvenidos. 10 de la mañana, 12:30. Y solo me queda pedir, Padre, una bendición tuya, porque no soy yo, Señor, eres tú quien bendice a tu pueblo. Una bendición poderosa y sobrenatural sobre cada familia aquí representada. Que puedan sentirte, Señor, que puedan recibir de ti, que puedan tener consuelo, que puedan tener provisión, restauración, que en todo momento, Señor, sientan que tú estás ahí con ellos. Los bendigo en tu nombre y te doy ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.